Cuando te acerques a Dios, debes creer que eres aceptado y muy amado por Él. No debes acercarte a Dios con temor ni con inseguridad. Debes acercarte a Dios creyendo que Dios te ama, que Dios te acepta, que Dios te recibe, que Dios te entiende, que Dios te comprende, que Dios te perdona. Dios quiere que te acerques a Él de forma confiada, sin importar cuál sea tu condición pecaminosa. Tú eres un pecador, no hay méritos de santidad en ti. Tu única provisión de salvación es Jesucristo, pues todos los seres humanos somos pecadores y no hay ningún mérito fuera de los méritos de Jesucristo. La palabra señala, no hay justo ni siquiera uno. Romanos 3:10, que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53:6, que nuestra justicia son como trapos inmundos. Isaías 64:6. La pregunta sería, ¿puede una persona por sí misma librarse del pecado? ¿Puede una persona por sí misma librarse del pecado? La palabra declara, aunque te laves con lejía, es decir, cloro, ácido muriático o cualquier producto que destruya, dice el Señor, tu pecado siempre está delante de ti. Jeremías 2:22. Y continúa preguntando el Señor, ¿puede una persona cambiar su color original de piel? ¿O el leopardo darse una mano de pintura y cubrir sus manchas? Jeremías 13:23. Eso es poco probable, aunque genéticamente pudiera ser posible. Pero que un hombre pueda tener poder de quitar el pecado de él, eso sí es imposible que ocurra. Es más fácil que el leopardo quite su mancha o que un ser humano cambie de color a que un pecador tenga el poder de quitar por sí mismo el pecado en su vida. Pues no hay poder en ninguno de los seres humanos, pues todos somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros mismos no la podemos cambiar. El pecado es parte de nuestro ADN, es decir, de nuestra configuración genética. Nuestros cromosomas o código genético está afectado por el pecado. Esa es la razón por la cual un recién nacido que no ha cometido ningún acto pecaminoso ya es un pecador. El salmista declara en el Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Algunas personas entienden que ellos no hacen mal a nadie. Entonces, por esa razón no son pecadores. Y cuando escuchan la palabra arrepentirse, dicen, ¿arrepentirme de qué? Si yo no le hago mal a nadie. Pero la realidad del problema que se llama pecado es que yo no necesito cometer ninguna falta, ningún delito, ninguna violación para ser pecador. Yo soy pecador por mi origen y mi descendencia.
soy pecador por mi origen y mi descendencia. El código genético que todos los seres humanos heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ya nos marcó y nos destinó para venir a este mundo como pecadores. Y usted diría, ¿qué tengo yo que ver con el pecado de Adán? Adán pecó, que pague Adán por su pecado. ¿Por qué tengo que pagar yo? Usted tiene toda la razón en que cada quien ha de pagar por sus propios pecados y no los hijos por los padres, como en nuestro caso, nuestro padre Adán. Aún la Biblia establece ese principio en Ezequiel 18 del 2 al 4. Dice que cada uno paga por sus obras. Ese principio lo establece la misma Biblia. Pero hay más verdades contenidas en la palabra que a simple vista no podemos ver. Adán no es un simple hombre del mundo. Adán es el padre del cual desciende toda la humanidad y en él heredamos nuestro código genético, nuestro ADN. Usted quiera o no, yo quiera o no, nosotros somos descendientes del padre Adán. Mencioné a Abraham, del padre Adán. Nosotros somos descendientes del padre Adán. Somos descendientes del padre Adán. Y como descendientes del padre Adán, nosotros por el pecado de Adán heredamos su desobediencia. El código genético con el cual Dios creó a Adán se alteró cuando él pecó y nosotros heredamos ese código genético pecaminoso. No pagamos por las obras de Adán, sino que como somos descendientes de Adán, con la entrada del pecado su código genético cambió y fue alterado por el pecado y nosotros ahora heredamos un código genético pecaminoso. Usted quiera o no, pasó Adán de ser hijo de Dios a ser hijo de desobediencia. Y nosotros como hijos de Adán heredamos también ese código pecaminoso. Todos los humanos en nuestro padre Adán, que es nuestro padre terrenal, heredamos ese código, pues por el pecado de un hombre, declara la palabra, pasó la condenación a todos los hombres. Romanos 5:12. Pregunto, ¿qué hizo usted? ¿Qué hizo usted para que Adán lo condenara en su pecado? Nada, nada, nada. Solamente nacer en este mundo. Y por el hecho de nacer ya es pecador y está condenado. Por el simple hecho de ser descendiente de Adán, ya es pecador y está condenado. Lo podemos explicar desde el punto de vista del nacimiento del país de origen de uno. ¿Qué hizo usted para convertirse en ciudadano de su país? Sé que al igual que yo, nada. Y usted diría, Perse, nací. No hizo nada. Porque el nacimiento o el engendramiento no tiene que ver con nosotros. No es nuestra iniciativa, es iniciativa de otros, de nuestros padres y de la persona que participó en el proceso del parto, del nacimiento, sea la partera o los médicos. Así que el hecho de nacer en un país lo ha hecho a usted ciudadano de ese país y nada más. Por haber nacido en su país de origen, usted es ciudadano.
por haber nacido en este mundo y ser descendiente de Adán, usted es pecador. Aún naturalizándome en mi caso como ciudadano americano, por vivir aquí, por estar casado con una ciudadana americana, eso no cambia que soy dominicano. Mi origen y mi nacimiento determinan mi ciudadanía. Lo mismo ocurre con todos los descendientes de Adán. Por haber nacido en este mundo, somos pecadores. Nuestra ciudadanía o naturaleza es pecaminosa, aun cuando no haya ninguna falta o delito aparente en ti. Aunque no le hayas hecho mal a nadie, tú, al igual que yo, somos pecadores porque somos descendientes de Adán y nacimos en este mundo pecaminoso. Te pregunto, para que quede más claro, ¿qué hiciste para convertirte en ciudadano de tu país? ¿Qué tú hiciste para convertirte si naciste en México, en mexicano? Si naciste en Argentina, en argentino. Si naciste en Brasil, en brasileiro. ¿Qué hiciste? Nada, solo nacer. Entonces, ¿qué usted hizo para convertirse en pecador? ¿Qué hizo para convertirse en pecador? Nada, solo nacer, nada más, solo nacer en este mundo. Estamos de acuerdo que sin hacer nada nos convertimos en ciudadanos y nos convertimos en pecadores, excepto nacer, lo cual no tiene que ver, repito, con nosotros ni con nuestras obras. Es obra de otros el nacimiento. Si usted no ha hecho nada para nacer, ni para convertirse en ciudadano de su país, o en pecador, si usted no ha hecho nada para convertirse en ciudadano de su país, o para nacer en este mundo, o para convertirse en un pecador, si usted no ha hecho nada, pues todos somos pecadores por haber nacido. Si usted no ha hecho nada para convertirse en eso, ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó que debe hacer algo para hacerse a sí mismo justo y salvo? ¿Quién le enseñó que debe hacer algo para convertirse a sí mismo en justo y en salvo? Y así llegar a ser un ciudadano obediente del reino de Dios. Así como no hicimos nada para convertirnos en ciudadanos y pecadores, solo nacer, también se espera que en la obra de la salvación no hagamos nada. ¿Cómo? Se espera que en la obra de la salvación no hagamos nada. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer, pues los pecadores no se hacen justos por sí mismos. No hay nada que podamos hacer, pues la justicia del hombre es inmundicia delante de Dios. No hay nada que podamos hacer. No hay méritos en los hombres. No hay obras de salvación y de bien en el hombre. No hay nada para cambiar la condición pecaminosa. Tú y yo no podemos hacer nada al respecto. Lo único que debemos hacer es nacer. No hacemos nada, ahora nacer. No, lo único es nacer. Nacer de nuevo. Y ese nacimiento no es obra tuya, ni es obra mía. Es obra del Espíritu Santo de Dios. Juan 3,
1 hasta el 21. Jesús dijo a Nicodemo, si quieres ser parte del reino de Dios, tú debes nacer de nuevo. Aunque algunos mencionan este capítulo con referencia al bautismo en agua, Jesús está hablando de una obra más extraordinaria y abarcante que simplemente ser sumergido en un río o en una tina bautismal. El no entender este pasaje nos hace apresurar o presionar a las personas para que se sumerjan en la tina bautismal saliendo de allí mojadas, pero sin haber nacido de nuevo. Pues el agua no produce nuevo nacimiento. El agua no produce nuevo nacimiento, sino el Espíritu Santo de Dios. Lo que produce el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo de Dios. Esa es la razón por la cual Jesús le señaló a Nicodemo, quien era un líder religioso, maestro y observador de la ley, miembro distinguido del Sanedrín: si quieres ser parte de mi reino, permítele al Espíritu Santo de Dios obrar en ti y producir en ti un nuevo nacimiento, en el cual no intervienes tú, Nicodemo, ni tus obras, porque aunque seas líder religioso, maestro y observador de la ley, tú, al igual que todos, eres un pecador que necesitas ser alcanzado por la gracia salvadora que yo he traído a este mundo. La obra del nuevo nacimiento que trae salvación no es obra del hombre, es obra exclusiva de Dios, sin la intervención del hombre. Pues el hombre, sin importar lo que haga, no puede salvarse por sí mismo, porque todos somos pecadores y estamos sentenciados a perdición y a muerte eterna. Todos somos pecadores. En la obra de la salvación, el hombre no es un agente activo, sino pasivo, es decir, no es quien ejecuta, no ayuda, no es quien aporta. El hombre es quien recibe. El papel del hombre en la obra de la salvación es solo recibir en fe lo que se le está entregando, puesto que todo es por gracia y misericordia por medio de la obra perfecta de Jesucristo. Por lo tanto, toda la gloria debe ser dada solamente a Dios, pues Dios no comparte su gloria con los hombres, y mucho menos con nosotros los seres humanos, que somos pecadores. La palabra señala que aun estando nosotros en rebelión contra Dios y viviendo en pecado, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. La obra de la salvación es una obra completa, es una obra perfecta, es una obra acabada, y Dios es quien toma la iniciativa de salvar al hombre. El hombre no decide salvarse, el hombre no puede hacer cosas por salvarse. La iniciativa de la salvación y la obra que se ejecuta en la salvación, todo es iniciativa de Dios, de iniciativa de Dios. Dios hizo la provisión, Dios hizo la provisión para que todos los pecadores seamos salvos, porque de tal manera te amó Dios a ti, que siendo pecador igual que yo, envió a su Hijo
a morir por ti y a darte una nueva naturaleza para que tú en Él ahora tengas salvación y vida eterna. Y esa vida que el Señor te ofrece es una vida abundante. Y esa vida que el Señor te ofrece es una vida sin condenación. Y esa vida que el Señor te ofrece es una vida de libertad. Y esa vida que el Señor te ofrece es una vida de entrega y servicio por amor a Él, por lo que Él ha hecho por nosotros de manera voluntaria en la cruz del Calvario. Ahora, por medio de esa obra extraordinaria del Espíritu Santo, nacemos nosotros de nuevo, recibiendo en fe lo que nuestro Padre Celestial nos ofrece de forma gratuita y misericordiosa. Se nos ofrece de forma gratuita y misericordiosa a todos nosotros por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Ninguna persona que no haya sido engendrada por el Espíritu Santo de Dios puede ser parte del reino de Dios. Ninguna persona. Si no ha sido engendrada por el Espíritu Santo de Dios y nacida de nuevo, puede ser parte del reino de Dios. Y esta obra del nuevo nacimiento, que trae salvación al pecador, que para algunos, al igual que Nicodemo, le parece un imposible, pero lo que es imposible para el hombre, porque está limitado y es pecador, para Dios es posible. Lo que es imposible para el hombre, es decir, salvarse, para Dios es posible, porque Dios hizo provisión mediante su Hijo Jesucristo para que todos nosotros tengamos completa salvación y vida eterna. Pues las imposibilidades del hombre son las grandes posibilidades de Dios. Las imposibilidades y limitaciones del hombre son las grandes posibilidades de Dios, pues para Dios todo es posible, hasta salvar a un pecador como yo, que a Él sea la gloria. Si quieres ser parte del reino de Dios, ríndete a Jesús y reconociendo tu condición pecaminosa, pídele que te engendre en el Espíritu para que vivas en su salvación. Si quieres ser parte del reino de Dios, ríndete a Jesucristo. Reconoce tu condición pecaminosa y pídele: Señor, a través de tu Espíritu, permíteme, engéndrame y permíteme nacer de nuevo como una persona con la naturaleza de Cristo, superando al primero que entró, del cual heredo el pecado Adán, pero ahora acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, y en Cristo Jesús ahora tengo su naturaleza, y en Cristo soy visto por el Padre como santo, como justo, como bueno, como una persona redimida y alcanzada por su gracia. Declara con tu boca en este mismo instante: reconozco que soy pecador. Hazlo allí donde estás. Decláralo con tu boca. Reconozco que soy pecador y no hay justicia en mí, ni en mis obras, ni en mi obediencia. Únicamente en Jesucristo, a quien recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. No hay salvación, no hay justicia, no hay perfección en ti ni en mí, solamente en Jesucristo. Recibe a Jesús, recibe su obra, recibe su justicia, acéptalo como Señor y Salvador para que de Él recibas la salvación que Él te ofrece a través de la obra del Espíritu Santo, que es iniciativa de Él, pero la realiza en ti, que tienes un corazón dispuesto, que has reconocido que eres pecador,
pero tienes un corazón dispuesto a que Dios ejecute en ti su santa y perfecta voluntad. Si ya has recibido a Jesús, celebremos juntos y vivamos guiados por el Espíritu Santo, quien nos declara hijos de Dios y ciudadanos del reino celestial. Los ciudadanos del reino celestial no viven bajo el temor, viven bajo la perfecta libertad. Hemos sido salvos para vivir en libertad. En Cristo tenemos salvación y perfecta libertad. Y como hijo de Dios que eres, al igual que yo, te bendigo y declaro en esta hora que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga de ti, de tu casa y de tu nación misericordia. Y a través de la obra perfecta de Jesucristo y el nuevo nacimiento, ponga en ti paz. Ponga en ti paz. Ponga en ti paz en Cristo Jesús, el único que salva, el único que da vida y el único que nos da derecho de ser llamados hijos de Dios. A Jesús sea honra, gloria, alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amén.